la fisiopatología de la actividad voluntaria y el tono muscular. Cuando nosotros realizamos acciones de movimiento, es decir, nuestro sistema musculoesquelético realiza actividades, acciones, cuando nosotros mantenemos una postura, cuando nosotros mantenemos equilibrio, por ejemplo, en bipedestación o nos ponemos de pie, en un solo pie, por ejemplo, o caminamos, o montamos dieta, una serie de actividades musculoesqueléticas. Estas actividades son reguladas por sistemas que controlan, modulan, regulan, dosifican esta actividad. Y estos sistemas son los denominados la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Bien, son vías que proceden de los centros nerviosos superiores, básicamente de la corteza cerebral, y estas vías descienden con información, ingresan a la médula espinal, y estas vías al descender hacen conexión con otra neurona que va a dirigirse hacia la periferia, va a llevar esa información hacia los músculos esqueléticos. Básicamente para que se entienda, pero después vamos a explicarlo con mayor detalle. Bien, entonces la vía piramidal y la vía extrapiramidal son circuitos responsables de controlar el movimiento, la motilidad voluntaria, movimiento musculoesquelético, y de regular, por ejemplo, la tonicidad, el grado de tensión del músculo, regular la orientación, el equilibrio en el espacio, por ejemplo, de nuestro cuerpo, la reacción de movimientos automatizados, movimientos asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Estas vías son dentes, son eferentes, es decir, viajan de arriba hacia la médula espinal, desde los centros superiores a la médula espinal. Bien, son neuronas, son conjuntos de neuronas, sus somas están en algunos puntos, generalmente en la corteza cerebral. El axón de estas neuronas desciende, atraviesa una serie de estructuras nerviosas para ingresar finalmente a la médula espinal. Ahí terminan estas vías piramidal y extrapiramidal, en la médula espinal, en diferentes niveles de la médula espinal. Estos axones van a hacer una conexión con una segunda neurona que ya se va a dirigir, abandonando la médula, hacia la periferia. Bien, entonces, cuando hablamos de estas vías, de estos circuitos que están descendiendo, hablamos de primera neurona o motoneurona superior, también se le conoce con ese nombre a estas neuronas, motoneurona superior o primera neurona. Y de ahí que la fisiopatología toma también ese nombre, lesiones de la motoneurona superior, por ejemplo, cuando se afectan, se bloquean estas vías, se produce la patología nerviosa de la motoneurona superior. Pero vamos a ir explicándolo un poco más al detalle más adelante. La clase pasada, entonces, habíamos visto que tenemos los hemisferios cerebrales, superficialmente la corteza cerebral, que es la sustancia gris, donde encontramos en diferentes zonas agrupadas los somas de muchas neuronas especializadas que cumplen funciones diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el lóbulo temporal hay neuronas especializadas en la audición, en el lóbulo occipital en la visión, tenemos neuronas especializadas para el lenguaje expresivo, el lenguaje comprensivo, tenemos neuronas, por ejemplo, en el área 312, que se encargan de cumplir la función sensorial, en el área 4, motora primaria, la transmisión motora, función motora. En otras zonas corticales tenemos otras, por ejemplo, al lado de esta tenemos una circunvolución 6, por ejemplo, que es el área motora secundaria, prefrontal, entonces también cumplen funciones de complementación o de integración, y tenemos una serie de áreas corticales en todas las caras de los hemisferios cerebrales. Bien, pero básicamente hoy nos vamos a centrar en la vía piramidal y la vía extrapiramidal. Bien, entonces, ¿dónde nace la
piramidal. Vamos a empezar con la vía piramidal. La corteza cerebral, a ver, para que más o menos se entienda, tiene varias capas, ¿no? Unas 6 capas, y más o menos en la quinta capa encontramos los somas de las neuronas motoras, estas neuronas, ¿no? ¿Se acuerdan del homúnculo que hablábamos, del hombrecillo, un dibujo de un hombrecillo un poco deforme? Bien, que representa la ubicación y la cantidad de neuronas destinadas a cada zona del cuerpo, ¿verdad? Bien, entonces, les decía, en la quinta capa de la corteza cerebral, ahí nacen o se originan o están los cuerpos de estas neuronas. Bien, estas neuronas obviamente se continúan en axones y los axones van a descender atravesando la profundidad del hemisferio cerebral, atraviesan la sustancia blanca, atraviesan el tronco encefálico para llegar finalmente a la médula espinal. Todo ese circuito se denomina vía piramidal. Todo ese circuito que nace desde la corteza cerebral, ingresa a la sustancia blanca cerebral, atraviesa tronco encefálico y finalmente va a llegar a la médula espinal. Obviamente también aportan otras áreas para enriquecer, se integran otras áreas cerebrales para que esta información sea de mejor calidad. Bien, pero básicamente, bien, la información entonces les decía, se ve enriquecida, mejorada, gracias a la integración de otros centros también, ¿no? Que también aportan información a esta vía. Y para entender mejor, creo que tenemos una lámina más adelante. Aquí estamos. Podemos observar aquí en este gráfico, hemos hecho un corte coronal y estamos apreciando el interior de un hemisferio cerebral, ¿no? Superficialmente estamos apreciando la corteza cerebral, ¿bien? Donde están los cuerpos de estas neuronas, ¿no? Motoras, y vemos en líneas rojas los axones, ¿bien? Entonces vemos que existen pues axones que descienden ingresando al interior del hemisferio cerebral, a la sustancia blanca, la atraviesan, ¿bien? Los axones que van a llevar la información para cada zona del cuerpo. Y como sabemos, este hemisferio está llevando la información para un hemicuerpo. El otro hemisferio también tendrá la información que va a llegar al hemisferio opuesto. Bien, vemos que los axones entonces proceden de la corteza cerebral y se agrupan aquí, se agrupan en esta zona que es la cápsula interna. Bien, esta zona de aquí donde están los axones abandonando la corteza se denomina corona radiada, ¿no? Más o menos porque tiene una forma coronal, una forma radiada, como si fuera un abanico, ¿no? Los axones se concentran, ingresan por el brazo posterior de la cápsula interna. Recordemos, la cápsula interna tiene 3 partes, ¿no? Un brazo posterior, un codo y un brazo anterior. Por el brazo anterior ingresan estos fascículos. Siguen descendiendo y ya salen de los hemisferios cerebrales, ingresando al tronco encefálico. ¿Ven? Ingresan al mesencéfalo, a la protuberancia, al bulbo raquídeo, para llegar finalmente a la médula espinal. Pero todo este paquete de fibras, una parte de este paquete de fibras se queda en el tronco encefálico. Vean ustedes, me fue el puntero, acá estamos. Bien, salen unas ramas que se van a quedar en el tronco encefálico. Esas ramas que se quedan, es decir, la porción de vía piramidal que se queda en el tronco encefálico se denomina vía piramidal porción córtico-nuclear. Córtico-nuclear. Bien, córtico toma el nombre de corteza, nuclear porque hace conexiones con los núcleos
de del tronco encefálico, los núcleos de los pares craneales. ¿Bien? Y luego de aquí sale ya el par craneal hacia el órgano que va a inervar. La mayor parte de haces, de fibras, sigue su camino, sigue su trayecto, sigue descendiendo, y una vez terminado el bulbo raquídeo, inmediatamente en la parte final del bulbo raquídeo, la mayor parte de estas fibras se cruza, es decir, hay una decusación de fibras, ¿no? Más o menos el 80% hasta 90% de fibras se cruzan al lado contrario. Bien, entonces ese conjunto de fibras que se cruzan se denomina haz córtico medular cruzado. Córtico de corteza, medular de su destino final, porque va a llegar a la médula, cruzado porque se ha decruzado. Bien, otro conjunto de fibras no se decruzan, siguen su trayecto de manera directa hasta llegar a la médula espinal, recibiendo el nombre de haz córtico medular directo. Bien, esto es básicamente la vía piramidal. La vía piramidal, todo este circuito, ¿no?, de neuronas, los cuerpos de las neuronas están aquí, los axones han descendido hasta llegar a la médula espinal, y ahí termina la vía piramidal. Estas vías, estos axones, como les decía, en la médula espinal van a hacer conexión, van a hacer sinapsis con una segunda neurona que ya dirigir hacia la periferia. Entonces, les decía que hoy día vamos a ver la vía piramidal y la vía extrapiramidal, ¿no? La vía piramidal tiene estructuras que lo conforman, tiene funciones específicas, y la vía extrapiramidal también tiene estructuras que lo conforman, tiene funciones específicas, obviamente, y perfecciona el movimiento. Gracias a las dos vías, los movimientos son precisos, son eficientes, efectivos, de calidad. La vía piramidal, entonces, le da motilidad al tronco, a las extremidades superiores e inferiores. Bien, su origen está en los 2/3 del área motora de la corteza cerebral, la circunvolución prefrontal, pero también recibe, como les decía, aporte de otras áreas, por ejemplo, el área motora secundaria y otras áreas también, para terminar en los núcleos de las astas anteriores de la médula espinal, ¿no? Sabemos que la médula espinal interiormente tiene en una forma de H la sustancia gris, ¿no? Esta forma de H o de mariposa tiene estas prolongaciones que se denominan astas. Llegan a las astas anteriores de la médula. Esta vía piramidal ahí termina. Bien, se origina en la corteza cerebral principalmente, y su última neurona es la vía motora final común. Bien, esto es lo que ya había explicado, que comprende la vía piramidal dos haces, el córtico medular, porque nace en la corteza y termina en la médula, y el córtico nuclear, porque nace en la corteza y termina en el tronco encefálico. Igual en este gráfico podemos apreciar lo mismo. Bien, la corona radiada ingresa a la cápsula interna, atraviesa el tronco encefálico, algunos haces se van a quedar en el tronco encefálico, el resto continúa su trayecto, terminando el bulbo, se decusa la mayor parte de fibras, ingresando las que se cruzan, primero van a ingresar al cordón lateral de sustancia blanca en la médula espinal, y las que no se cruzan, las del tracto directo, van a ingresar primero al cordón anterior de la sustancia blanca de la médula espinal, para luego ambas ingresar a las astas anteriores de la médula espinal. Las astas anteriores de sustancia gris. Bien, está formada por dos haces. Una parte córtico-medular o córtico-espinal. Otra parte córtico-nuclear,
que se va a quedar en el tronco encefálico. Bien, todo el paquete de fibras baja e ingresa al tronco encefálico. ¿Hasta ahí estamos? Una pequeña parte se queda en el tronco cerebral, en el tallo cerebral. Esa parte que se quedó se denomina córtico nuclear. Bien, todavía no hablamos de directo ni cruzado, solamente una parte que se quedó en el tronco encefálico. Bien, a los núcleos de los ganglios, de los pares craneales. El resto de fibras sigue su trayecto, sigue descendiendo. Cuando termina el bulbo raquídeo, la mayoría de las fibras se cruzan. Esas que se cruzaron denominan córtico espinal cruzado. Y el resto de fibras sigue su trayecto de manera directa. Entonces, las vías córtico, espinal o medular directo. Bien, el córtico espinal es el que se divide en directo y cruzado. ¿Ok? Seguimos acá. De la fisiopatología piramidal, entonces, por ejemplo, tenemos que entender que existen grados de lesión. Puede haber una lesión mínima, una lesión severa, por ejemplo, una hemorragia que afecte completamente el hemisferio, a suponer, será una lesión severa, pero también podemos tener una microhemorragia. ¿Se acuerdan en la clase pasada hablamos que el sistema nervioso es susceptible de lesionarse por causas vasculares, una hemorragia, una isquemia, por causas traumáticas, un TEC, por ejemplo, causas congénitas, degenerativas, infecciosas, etcétera, etcétera? Bueno, la vía piramidal entonces puede afectarse por esas causas, de manera leve, temporal, reversible, y en otros casos severa, irreversible. Bien, las lesiones de la vía piramidal también pasan por etapas, evolucionan. Se inician en una etapa llamada etapa aguda, luego con el transcurso de los días van evolucionando a una etapa intermedia o subaguda, para finalmente entrar en una etapa crónica. Cada etapa tiene características, un cuadro clínico diferente, lo vamos a ver después también a grandes rasgos. Las lesiones piramidales tienen etapas. Vamos a suponer, hoy día 8 de septiembre, este paciente inició su fase aguda. En el transcurso de unos días, este paciente va a tener algunos cambios en su cuadro clínico. Entonces ya estaríamos frente a una etapa aguda. Para finalmente entrar, el paciente puede ser en un mes, 2 meses, dependiendo de la magnitud, grado de lesión, o el tipo de lesión, o el origen de la lesión, pasar a una etapa crónica. Cuando un paciente empieza una lesión a nivel o en estado agudo, vamos a ver por acá una lámina, lo que tenemos, bien. Inicialmente, al paciente, por ejemplo, vamos a suponer que se afectó todo el área 4, el paciente va a tener una hemiplegia, ¿no? Una afección, puede ser una parálisis del miembro superior, una parálisis del miembro inferior, y ya vamos a ver que es del lado contralateral por la cruzación de las fibras, ¿no? Si se dañó su hemisferio cerebral izquierdo, la consecuencia motora será contralateral, es decir, del lado derecho. Bien, en la etapa aguda vamos a encontrar, por ejemplo, una parálisis, o también podemos encontrar una paresia. Paresia es disminución de movimiento. Disminución de movimiento, mientras que parálisis es la abolición. No hay movimiento. Bien. Entonces, dependiendo de la magnitud de la lesión, hay pacientes que solamente van a tener compromiso en la extremidad superior, más no de la inferior. Será un compromiso, por ejemplo, braquial, una monoplejía. Otros pacientes pueden tener compromiso facial, pueden tener compromiso de extremidad superior, de extremidad inferior. Entonces estamos ante una hemiplegia facio-brachiocrural. Bien, hay diferentes tipos de trastornos motores. Bien, en la etapa inicial vamos a encontrar este trastorno del movimiento.
Puede ser parálisis o paresia. ¿Qué más vamos a encontrar en este paciente? El tono. El déficit masivo es peor que el severo. Claro, una lesión masiva, sí. Alteración del tono muscular. En estos pacientes en etapa aguda vamos a encontrar hipotono, tono muscular disminuido. El tono muscular es el grado de tensión que presenta un músculo. ¿Y cómo se puede determinar? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se explora? Por ejemplo, si yo movilizo a un paciente, le movilizo un segmento corporal pasivamente, lo muevo, el grado de tensión de resistencia que me ofrece a moverse esa extremidad, esa es la tonicidad. Hay pacientes en los cuales movemos la extremidad y ofrecen mucha tensión. Tengo que hacer mucha fuerza para mover ese brazo, mover esa pierna. Esto me indica que está el tono muscular aumentado, hipertono, muy bien. En cambio, si yo movilizo el segmento corporal y no hay ninguna resistencia, ¿no? Muy fácil para elongarlo, para movilizarlo pasivamente, estoy viendo entonces el hipotono. Entonces, en la etapa aguda, les decía, en estos pacientes vamos a encontrar tono disminuido. ¿Qué más vamos a encontrar en estos pacientes? En la etapa aguda, los reflejos osteotendinosos. Respecto a los reflejos, ¿qué vamos a encontrar en los reflejos en este estadio agudo? Los reflejos van a estar disminuidos. Por ejemplo, los reflejos osteotendinosos, ROT. Cuando percutimos o el médico nos percute un tendón, hay una respuesta, ¿no? Un reflejo miotático por el cual el músculo se contrae, el músculo de ese tendón se contrae de manera enérgica, ¿no? Es un reflejo osteotendinoso, que es normal. Si a cualquiera de nosotros nos estimulan con un guío de reflejos, ¿no? En el tendón patelar, por ejemplo, en la rótula, el cuádriceps se contrae. Y eso es una respuesta neurológica normal. En estos pacientes, ese reflejo puede estar disminuido o abolido en la etapa aguda. Con el transcurrir de los días, paciente, por ejemplo, 8 de septiembre, más o menos el 20 de septiembre, estoy calculando, ¿no?, como ejemplo, ya el paciente no va a presentar estas características. Ya empezará de repente a recuperar movimiento. Si tenía parálisis, empezará a pasar a una paresia. Y lo que tenía de paresia, por ejemplo, ya empezará de repente a recuperar movimiento en mejor grado. Puede ser. O también la parálisis puede continuar. Depende del tipo de lesión. Respecto al tono muscular, el hipotono va cambiando hacia la hipertonía. En etapa subaguda, ya el tono muscular va cambiando, va aumentando. Inclusive puede llegar a un grado severo como la rigidez, ¿no? El paciente, y es lo que estamos observando aquí en este paciente ya no está en etapa aguda, ¿no? Y ya vemos que la postura es flexora, flexión de codo, flexión de muñeca, flexión de dedos, ¿no? Esta es una actitud sinérgica flexora, ¿no? Aquí debe haber hipertono de flexores. Acá también, miren, hay hipertono de isquiotibiales, de flexores de rodilla. Esto, llegar hasta la rigidez. Este hipertono, obviamente, va a resultar para nosotros, los fisioterapeutas, un factor en contra para la recuperación, para la reeducación del movimiento. Mientras el hipertono persista, no vamos a poder activar movimiento normal. Por eso es que existen métodos terapéuticos para disminuir esta hipertonía, para relajar, ¿no? Y esto también hay que cuidado. Muchas veces el paciente hospitalizado, cuando la familia lo visita, estimula, hace masajes, les entregan a los pacientes unas pelotitas que sujeten con la mano, que aprieten fuerte con la mano, que hagan fuerza, un poco más espesas, en la creencia de que así se va a activar el movimiento, pero lo que están consiguiendo es aumentar la hipertonía. Esto debemos cuidar. Nosotros debemos, como fisioterapeutas,
recomendar a la familia que no interfiera en el tratamiento porque puede ser contraproducente. Sabemos que una lesión piramidal no ha producido un daño en el músculo. Los músculos no tienen lesión. Los nervios periféricos no están lesionados. ¿Dónde está la lesión? En la primera neurona, en la vía piramidal. ¿Ok? ¿Qué sucede con los reflejos en la segunda etapa subaguda? Empiezan a aumentar los reflejos osteotendinosos. Las respuestas se vuelven exageradas. Estas aumentadas. Entonces, por ejemplo, en la historia clínica encontramos reflejos osteotendinosos con varias cruces que significa que están aumentados, ¿no? Hasta el clonus, no sé si ustedes han visto sacudidas que a veces hace el músculo, contracciones repetidas. Y también el paciente va a presentar reflejos patológicos. Reflejos, presencia de reflejos patológicos. ¿Qué son reflejos? Los reflejos son respuestas involuntarias a un estímulo. Los reflejos patológicos. Los reflejos son respuestas involuntarias en consecuencia a un estímulo que se aplicó. Por ejemplo, los niños al nacer o en la etapa prenatal o postnatal presentan reflejos que se denominan reflejos primitivos, ¿verdad? Son los reflejos de supervivencia, el de succión, el de búsqueda, el reflejo de prensión palmar, el reflejo de Moro, tónico cervical simétrico, asimétrico, son movimientos involuntarios del niño, que el niño voluntariamente quiera sujetar algo, sino que es producto de un reflejo, porque ya no hay un control superior. Cuando ya el sistema nervioso se va milinizando, es decir, va madurando, ya los centros superiores, la motoneurona superior toma control voluntario de los movimientos. ¿Y qué sucede? Como dice Claudio, los reflejos se atenúan, es como si se guardaran, ¿no? Se guardaran. Cuando tenemos un paciente que se lesiona el síndrome piramidal, ese cerebro ya era maduro, ¿verdad? Era el cerebro de una persona ya adulta, estaba mielinizado, pero se dañó la motoneurona superior. Entonces aflora nuevamente la actividad refleja, pero ya no se van a llamar reflejos primitivos, sino se van a llamar reflejos patológicos. Entonces estos pacientes van a presentar, por ejemplo, el Babinski clásico en estos pacientes, ¿no? Estimulamos la base de los dedos del pie, los dedos se abren en abanico, no es porque tenga cosquillas el paciente, sino es una respuesta patológica. Pero en el adulto, si hay presencia de reflejos patológicos, obvio que hay una lesión nerviosa. Bien, esa es la etapa subaguda. Y en la etapa crónica, que es la etapa donde ya van a quedar instaladas las secuelas muchas veces, y obviamente la tarea de los fisioterapeutas es que estas secuelas sean las menos posibles, que el paciente tenga funcionalidad, tenga independencia, y en lo posible retorne a su vida normal, a sus actividades laborales, familiares, sociales, etcétera, ¿no? Pero esto se logra a través de un proceso de reeducación motora, estimulando lo que es la plasticidad cerebral, que ya, bueno, es tema de otro curso. Esa es la etapa crónica, ¿no? Dependiendo del origen, del tipo de lesión, dependiendo de la edad del paciente, también tiene mejor o mal pronóstico, enfermedades asociadas, el manejo fisioterapéutico, depende también del profesional de fisioterapia que esté bien formado en neurorehabilitación, ¿no? Del inicio del manejo fisioterapéutico, mientras más precoz es el tratamiento, mejor resultados habrán. No es lo mismo que yo inicie el tratamiento de un paciente con una hemiplegia con 6 meses de evolución a una hemiplegia de un día de evolución. El tratamiento fisioterapéutico debe iniciarse desde el primer día, salvo que el médico, el neurólogo, haya indicado que todavía el paciente no puede hacer ningún esfuerzo, ninguna actividad, porque, por ejemplo, puede haber una nueva hemorragia, etcétera, ¿no? El síndrome piramidal, las etapas, las fases, para que se entienda bien.
Muy bien, entonces el síndrome piramidal puede producir monoplejía, mono significa uno, parálisis de una extremidad, puede producir hemiplejía, puede producir cuadriplejía, es depende del origen de la lesión, la ubicación, la magnitud de la lesión, etcétera. Vamos a ver por acá. Bien, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Las dos del haz córtico espinal, es decir, el que procede de la corteza hasta la médula espinal. El cruzado, vemos aquí, en la última parte del raquídeo hace una decusación para ingresar al cordón. El 80% de las fibras de este haz córtico espinal se cruzan para ingresar a la sustancia blanca de la médula espinal, a este cordón lateral. Este es un corte de la médula espinal. Aquí tenemos la sustancia gris en forma de X o de H o de mariposa y está rodeado por sustancia blanca. A la sustancia blanca ingresa este haz córtico espinal cruzado, el cordón lateral, esta zona lateral, para luego pasar al asta anterior a la sustancia gris. Y el córtico espinal directo, vemos aquí, terminando el bulbo raquídeo, pasa por las pirámides, desciende, ingresa a la médula espinal. Pero a diferencia del cruzado, no va al cordón lateral, va al cordón anterior de la médula espinal. Bien, para luego pasar a las anteriores de la médula espinal. Ese es el haz piramidal directo. Aquí podemos ver el haz córtico nuclear. En algunos libros lo van a encontrar como córtico geniculado también, ¿no? Entonces es parte de la vía piramidal, pero que se quedó en el tronco encefálico. No llega a la médula, llega al tronco encefálico y ahí se queda. Algunos haces ahí terminan porque traen la información de los centros superiores para los nervios craneales. Y esto es las causas de las enfermedades del sistema nervioso que ya hemos visto